Y ahora somos más. Que ya lo presenté, @José de Viana, para que lo sigan en las redes sociales, y con él acordamos iniciar un ciclo el día de hoy. La semana pasada conversábamos de manera introductoria de los servicios públicos en Venezuela y le preguntamos a él por dónde empezar. Nos decía, es el tema eléctrico lo principal, porque entre tanta crisis, por dónde comenzar, pero dejamos que sea él. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Un placer estar con ustedes. Encantadísimo. Entonces, ingeniero, nos decía, hay que iniciar por la electricidad, y nos decía la semana pasada, es posible recuperar recuperar los servicios públicos, pero principalmente de la mano de los profesionales, parte de lo que nos afirmaba la semana pasada. Así es. Fíjense, hay dos problemas. Tenemos tiempo en que al frente de los servicios públicos se ha denominado personas en razón de su obediencia política. Y resulta que los servicios públicos son desafíos gerenciales importantes, es decir, hay que denominar en esos sitios las personas más competentes, con capacidades gerenciales de manejar bien esas empresas, gente honesta y honrada desde el punto de vista administrativo, que sepa administrar los dineros públicos, y además de eso que tengan conocimiento técnico importante. Entonces, bueno, ese es el primer cambio fundamental. El día en que los servicios públicos están en manos de gente competente, de gente que tiene virtudes gerenciales, comienzan las cosas a cambiar. Pero yo le comentaba que en el caso de la electricidad, hace 20 años ya, suficiente tiempo para que nos demos cuenta que fue una decisión equivocada, se decidió crear un monopolio estatal para manejar la energía eléctrica en nuestro país. Eso es contrario a la tradición venezolana, en donde había muchas empresas generando electricidad en forma coordinada, pero también es contraria a las mejores prácticas mundiales. En todo el mundo, el servicio de electricidad, en primer lugar, está profundamente trabajado por el sector privado, y en segundo lugar está profundamente descentralizado. Eso quiere decir que la generación, la transmisión y la distribución se manejan de forma separada, pero además es un campo clarísimo para la inversión privada. Son empresas privadas, en algún caso pueden ser empresas mixtas, pero en el caso venezolano se hizo lo contrario, no se definió un monopolio, se expropiaron todas las empresas privadas, y ese modelo es fracasado. Después de 20 años, nosotros, que somos un país que estamos sobre un océano de gas y petróleo, no tenemos luz en las ciudades. Entonces, es el caso mundialmente más paradójico que podemos referir. Y en este momento hay una emergencia de solucionar, porque se dice que hay que aumentar, y se está aumentando la producción petrolera, y hay mucha gente que dice, no, pero es que este sistema no tiene nada que ver con el sistema eléctrico nacional. Pero qué casualidad, pues entonces tenemos una administración de carga de que en algunos sitios 4 horas, otros hasta 6 horas y hasta más sin luz. Y nosotros teníamos antes la electricidad de Caracas, ¿verdad? Teníamos operadores locales como Calef, Eleval, varios en varias zonas, y también hasta la empresa nacional estaba de alguna manera descentralizada, ¿sí? Así es. Teníamos a Seneca en Nueva Esparta, que era una empresa privada. Es verdad. Entonces, fíjese, lo que pasa es que en el mundo privado, cuando la demanda aumenta, usted incrementa la producción. Y para un privado, en una industria o en un comercio, cuando aumenta la demanda, es una buena noticia, porque usted va a poder producir más y vender más, y el negocio es vender más. Entonces, fíjense que lo que nos está pasando es que nosotros además tenemos un método que lo copiamos de los cubanos, que es que cuando aumenta la demanda, lo que hacemos es apagar las ciudades. Entonces eso es un escándalo,
Ujú. Eso es un atropello a los derechos fundamentales de los Sí. ciudadanos. Incluso Caracas las están apagando ahora, que antes no lo hacían. Bueno, porque no hay límite. Es decir, el sistema que tenemos es destructivo, Ujú. ha venido destruyendo la capacidad de generación del país, la capacidad de transmisión. Además, ha destruido las empresas, porque la empresa que usted habla de la electricidad de Caracas perdió su corazón, que era su corazón técnico. Perdimos miles de ingenieros y de técnicos calificados que tuvieron que Oye, irse sí. a otros sitios. Antes Entonces, dentro de nuestro gremio, bueno, la gente quería incluso hasta más que PDVSA trabajar en la electricidad de Caracas. Era de una verdad, verdadera ilusión, pero le voy a sí, decir más, era una empresa privada, pero donde todos los venezolanos, especialmente las personas mayores, tenían acciones. además, Es es decir, verdad, se nos olvidó es que había verdad, miles de pequeños ahorristas sí. que participaban con la electricidad de Sí. Caracas. Era Ingeniero, fíjese, aquí estoy viendo en sus notas, las suyas, que decía, bueno, hay que iniciar con la electricidad porque a partir de la electricidad hasta el desarrollo económico, funciona el sistema de agua potable, funciona, o sea, áreas prioritarias como la salud pública, telecomunicaciones, que recientemente se nombró un viceministro para la inteligencia artificial, que no sé cómo va a funcionar sin electricidad, ¿no? No, hay que incrementar primero la inteligencia humana, Uh-huh. que está muy escasa en la dirección del país. Sí. Es decir, Pero, pero yo le pregunto, o sea, nos está diciendo hay que iniciar por la electricidad, pero dentro de la electricidad nos está hablando del tema del talento humano. O sea, ¿cuáles son los focos importantes y quizás priorizados que hay que trabajar para que de verdad vuelva la electricidad a Venezuela? Claro. Fíjese, lo primero que hay que decir que esa es una actividad típica de la empresa privada. Okay. Cada una de las centrales que tenemos en el país, de las centrales de generación, va a convertirse en una empresa privada con participación de venezolanos, además de capital internacional, porque esa es la forma de reconstruir nuestro tejido talentoso. Uh-huh. Mire, la electricidad de Caracas tardamos 100 años en crearla, desde una pequeña empresa privada hasta la que nosotros conocimos, Adelca. Mire, tardamos 60 años en crearla y desarrollarla. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso venezolano? Mire, igual que pasó en el Perú, igual que pasó en Colombia. Vamos a abrirnos a la inversión privada internacional. Vamos a eso que vemos como unas máquinas dañadas que son un centro para invertir mucho dinero, vamos a verlo como centrales en capacidad de producir electricidad. Y vamos a hacer unos contratos por 30 años para que la capacidad y la inversión privada las pongan a generar electricidad. Sí. Y usted me dice, ¿y cómo funciona eso? Bueno, no me está diciendo que hay necesidad de producir petróleo, no hay necesidad de producir cemento. Mire, si las plantas de cemento actualmente producen la cuarta parte del cemento que producíamos 10 años atrás y son tremendamente consumidoras de energía eléctrica, qué felices se pondrán esas plantas el día que tengamos suficiente energía eléctrica para usarla. Entonces el mecanismo va a ser abrirnos a la inversión internacional, entregar las plantas en concesión para que sean administradas y gerenciadas por capital internacional. Ese capital internacional va a comprar una parte de las acciones solamente, el 60%. El resto se va a entregar para el capital privado nacional y vamos a comenzar a convertir un servicio vital de los venezolanos en un servicio de calidad, porque será manejado por la inversión privada. Ingeniero, usted que también tiene experiencia en otras áreas, además de la de telecomunicaciones, también en la parte hidráulica en el país, además que tiene su conocimiento en la parte eléctrica, porque bueno, ya nos está diciendo que quizás el primer cambio que hay que hacerlo es institucional de cómo se administra la empresa, pero sin embargo, claro, pero en medio de esta apertura, debo decirle, en medio de esta apertura hacia la empresa petrolera, el cambio de la ley de hidrocarburos,
hidrocarburos, vino el cambio de la ley en materia de agua, donde más bien centralizaron el tema del agua potable, y eso entonces nos manda un mal mensaje que pareciera no ir en sintonía en el tema eléctrico. Entonces están centralizando porque quizás han dicho estos son servicios públicos necesarios para la gente y estratégico que lo tiene que manejar el Ejecutivo Nacional. No, para nada, mire, este gobierno repite sus errores y los profundiza. Lo que hace grande a un gobierno es entender sus errores y corregirlos. Porque mire, ¿quién va a pensar que el acueducto de Guanta se maneja mejor desde Caracas? ¿Quién va a pensar que el acueducto de Guiria se maneja mejor desde Caracas? Eso no existe. Esos son personas que ni siquiera leen, que ni siquiera estudian. Pero además en Venezuela le quiero decir una cosa. Aquí en Venezuela nosotros preguntamos de todo a todo el mundo, que no preguntan. ¿Cómo usted va a hacer reforma en el sector de agua si los que hemos trabajado en el agua 50 años de nuestra vida de manera exitosa no nos preguntan? Y le decimos, mire, esa vía está equivocada. Yo estoy convencido que esa resolución de centralización se va a revertir. Y se tiene que revertir porque es funcionalmente inoperable. Ya. Volviendo al tema eléctrico, ingeniero, la electricidad tenemos la generación, la transmisión, luego la distribución. ¿Qué es lo que hay que atacar allí? Hemos visto noticias como que ya van a recuperar la parte termoeléctrica en Zulia y eso se va a recuperar. Hemos visto noticias como que van a llegar unas plantas desalinizadoras para el estado de Nueva Esparta en agua, entonces como que buscando esos temas. Claro, el sistema interconectado nacional, volviendo al tema eléctrico, está diseñado para trabajar la parte hidráulica y otra parte en termoeléctrica, pero ¿dónde está el foco o es todo el sistema que hay que atacar? Fíjense lo que pasa es que como se va a convertir en una empresa privada, hay que también comenzar por la distribución, porque las grandes industrias, los grandes centros comerciales, el gran comercio necesita un suministro de energía confiable. Entonces, todo esto que le estoy contando está en la historia exitosa de otros países que reformaron su industria eléctrica, Chile, Perú, Colombia, que se parecen mucho a nosotros. Entonces, mire, se comienza por varios lados, pero sí le quiero decir una cosa. Mire, supóngase que la Virgencita del Valle nos hace un milagro y se reparan todas las plantas eléctricas. Mire, al mes, si usted las maneja como las maneja, están dañadas otra vez. ¿Por qué? Primero, porque las plantas necesitan gas y no hay gas. Hay que resolver el tema del suministro de gas. La segunda es que las mismas personas que la están manejando, que no tienen las competencias técnicas ni las competencias gerenciales adecuadas, no saben operar esos equipos. Entonces, es muy importante que sepamos que el problema no es reparar las cosas. Si usted las cosas que repara las pone a manejar con las mismas personas, se van a dañar. Y mire, de las plantas desalinizadoras de Margarita, estamos cansados de que traten de resolver los problemas comprando peroles. Peroles que compran con sobreprecio porque no se hicieron con licitaciones públicas abiertas, que no sabemos con quién las contratan. Y después, esos mismos peroles, en algunos casos, nunca llegan a Venezuela, para que sepan. Y en otros casos se dañan al poco tiempo, porque el negocio es comprar, no operar. Entonces, el problema es que necesitamos una profunda reforma de las empresas que operan y manejan. Mire, en vez de estar inventando tanto con la planta desalinizadora, pongan capacidad técnica en la reparación del túnel de Guamacán, que ya la gente de Cumaná tiene 90 días sin agua. Y en vez de estar hablando cosas que no son, llamen a los expertos en túneles. No han llamado a ninguno, para que sepan. Están haciendo eso
con improvisación, como siempre Sí. se ha hecho. Entonces, mire, Bueno, hay que retirar los escombros del túnel, pero hay que reparar el techo que se Sí. derrumbó. Entonces hay mucho trabajo pendiente, Sí. pero lo antes que el túnel esté funcionando, Margarita, tendrá agua y Cumaná también. Bueno, ingeniero, gracias por este contacto. De hecho, nosotros hemos entrevistado en varias ocasiones al ingeniero José Norberto Bauzón, quien el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Hidráulicos de Ingeniería Hidráulica, que tienen una propuesta tanto de contingencia como una propuesta de solución, y él, le confirmo, no lo han contactado, que agrupan a todos los profesionales con alta capacidad para llevar adelante esto. Muchísimas gracias, ingeniero. Lo vamos a seguir llamando para seguir desarrollando todo este tema de los servicios públicos en Venezuela. Era el ingeniero José María de Viana, ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, de larga trayectoria y experiencia en empresas de manejo hidráulico de ambiente en Venezuela, telecomunicaciones, fija, móvil, satelital. Ocupó cargos en áreas de transporte público de Venezuela como el Metro de Caracas, amplio conocimiento en gerencia de inversiones públicas, construcción, viviendas, gremialista además, un ingeniero integral que con amplia experiencia en obras públicas sanitarias, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. @José de Viana para que lo sigan en las redes sociales. Un orgullo nosotros poder haber hecho este contacto. Nosotros vamos a hacer una pausa, hablamos de publicidad y ya venimos. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. Unión Radio. En Tecnonet seguimos construyendo la familia más feliz de Venezuela. ¿Cómo? Ofreciendo los planes más ajustados a tus necesidades para que te conectes con fibra y sin interrupciones. Tú decides si volar a 200, 400, 800 o a 1000 megas. Los precios sin competencia, únicos en ofrecer prepago. 10 días de fibra por $10 o 30 por 25. Demasiado cool. Tecnonet, internet de calidad al precio que buscas. @Tecnonet Piso VE. Tecnonet, comunica tu vida. En Tec me enamoré de un italiano. Es que la comida enamora. Hoy agradezco a los italianos que lograron que en Venezuela se coma tan bien como en Italia. Gracias, Giuseppe Tutocuore, por ganarte nuestros corazones con tus recetas de chorizos. Las de Tutocuore. Pruébalos y confirma que son los mejores chorizos artesanales. Búscalos de hinojo, peperoncino, caprese, campesino, ajo o de pollo. Todos en las neveras de Tutocuore. O visítalos en su casa. Servicarnes Bodegón. Instagram @Servicarnes Bodegón. Chorizos de Tutocuore. Diritto al cuore. Lograr una imagen hacia el éxito es todo un arte. Te da seguridad, profesionalismo, te asegura el triunfo. Para esto solo confía en el mejor. Carlos Vera Estilistas. La mejor asesoría en cabello, visajismo, piel, manicure, maquillajes y más. Una imagen triunfadora. Un nivel que solo puedes alcanzar con Carlos Vera Estilistas. Experiencia acumulada y evolucionada. Centro Comercial Coconut Center Lechería. @Carlos Vera Estilista. Donde personalizar la naturalidad es todo un arte. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo.